Muy bien, el día de hoy estamos haciendo un video para los alumnos de quinto año de secundaria del Colegio Mancio Varona que tiene que ver con la continuación del aparato digestivo. La última parte que vimos fue con respecto a la anatomía y fisiología del estómago. A continuación, vamos a ver qué produce el estómago. Bueno, a nivel del estómago se produce una enzima llamada renina que actúa sobre la caseína de la leche. También se produce una enzima llamada lipasa gástrica o tributirasa que está encargada de la degradación de los lípidos o las grasas. Y además, las células parietales del estómago producen una glucoproteína llamada factor intrínseco de Castle. Este factor intrínseco de Castle es muy importante porque va a permitir la reabsorción de la vitamina B12. Hay que considerar que la vitamina B12 es muy importante porque es antianémica, tiene cobalto y es antianémica porque estimula la eritropoyesis. Además, a nivel del antro pilórico se fabrica una enzima llamada gastrina que estimula la secreción de jugo gástrico y por lo tanto estimula la secreción de ácido clorhídrico. Las células principales ocimógenas producen el pexinógeno que juntamente con el ácido clorhídrico se convierte en pexina. Y la función de la pexina es iniciar o dar el inicio de la digestión de las proteínas. Hay que tener en cuenta que en el estómago se realiza la digestión de lípidos y de proteínas. Además, en el estómago se forma el quimo. Con respecto a la producción de jugo gástrico en 24 horas, el estómago produce cerca de 2 a 3 litros aproximadamente de jugo gástrico y tiene un pH muy ácido de aproximadamente 1,5. Con respecto a la secreción de ácido clorhídrico, tiene 3 fases. Por ejemplo, cuando el alimento está en tu boca, ya sea con saborear o sea con el olor, o ya sea con el olor del alimento, se estaría iniciando la fase neurógena vagal o cefálica, que tiene que ver solamente con oler o con pensar, imaginar el alimento, mi estómago ya está produciendo jugo gástrico. En la fase gástrica, cuando el alimento ya está en mi estómago, y la fase intestinal, cuando el alimento está en el intestino, también se libera jugo gástrico. Con respecto a las funciones del estómago, tenemos primera función, almacenamiento, almacena temporalmente el alimento, incluso estaría formando el quimo. Recuerden que en el estómago se estaría dando la formación del quimo. Otra función muy importante del estómago es la digestión mecánica, porque ahí sucede un cierto movimiento para amasar el alimento, y también una digestión química, porque aquí se estaría dando la digestión de lípidos y de proteínas. También en el estómago se absorbe agua, se absorbe iones, alcoholes y algunos medicamentos. También el estómago tiene una función de secreción, una función secretora, ya que secreta el jugo gástrico, el jugo gástrico. Además tiene una función hormonal, porque fabrica hormonas como la gastrina, incluso la grelina, que es una hormona que estimula el apetito. Incluso podemos encontrar una función indirectamente, que sería una función antianémica, ¿no? Por el factor intrínseco de Castre. ¿Ya? Muy bien, esas serían otras funciones básicamente del estómago. Y además tiene una función defensiva por el ácido clorhídrico. Hay que recordar que el ácido clorhídrico es bactericida, mata todo tipo que pueda llegar allí. En cuanto a las patologías, tenemos que con respecto al estómago podría causar una gastritis, una inflamación de la mucosa gástrica, y eso podría conllevar básicamente a lo que es una úlcera, ¿no? Entonces vamos ahí, cuando se da la inflamación de la mucosa gástrica se llama gastritis, y mayormente lo relacionan con una bacteria muy importante llamada Helicobacter pylori. Si eso continúa, podría nos llevar ya a una gastritis o a una úlcera, disculpen, y vemos ahí esa imagen de la úlcera en el estómago, ¿no? Un problema más complicado ya sería el cáncer gástrico. El intestino delgado básicamente es un órgano de la digestión, ahí termina la digestión, pero principalmente es de la absorción de los nutrientes. Mide entre 6 a 8 metros y tiene 3 porciones, el duodeno, yeyuno e ilion. A nivel del ilion se van a encontrar las placas de Peyer, que son nódulos linfoides muy importantes que producen linfocitos para la protección de nuestro cuerpo. El epitelio del estómago es un epitelio mono, estratificado, cilíndrico, con chapa estriada, muy importante para la absorción de los nutrientes. En la mucosa vamos a encontrar células absorbentes que realizan la absorción. Las células caliciformes producen mucus o mucos alcalinos para proteger las paredes del intestino delgado. Las células M realizan fagocitosis, son los macrófagos del intestino. Las células de Paneth producen la lisozima.
Las células APUT producen la secretina, que es una hormona que estimula la secreción de jugo pancreático rico en bicarbonato, y la colicistoquinina es una hormona que estimula la liberación de la bilis por parte de la vesícula biliar. También encontramos unas células argentafines o argerigófilas que producen una hormona llamada serotonina, la hormona de la felicidad. En la submucosa encontramos el plexo submucoso de Meissner, que está relacionado con la secreción glandular, las glándulas de Brunner, que producen moco a nivel del duodeno, y las placas de Peyer, donde se encuentra, bueno, que es tejido linfoide, que están ubicadas a nivel del ilio. En la túnica muscular encontramos el plexo mioentérico de Auerbach, que está relacionado con los movimientos peristálticos, y la serosa está envuelta por mesenterio. El intestino delgado tiene la primera porción llamada duodeno, que mide 25 centímetros, tiene la forma de C, como vemos allí, y se extiende hasta el ángulo formado entre el duodeno y el yeyuno, que se llama ángulo de Treis o ángulo duodeno-yeyunal. En la primera porción del duodeno tenemos porción superior, donde está el bulbo duodenal, en la segunda porción descendente, tercera porción horizontal y cuarta porción sería ascendente. A nivel de la porción descendente se ubica la carúncula mayor, donde se desemboca la ampolla de Vater. La ampolla de Vater se forma por la unión o la convergencia del conducto pancreático principal o de Wilson y el conducto colédoco. Se unen y forman la ampolla de Vater que desemboca a nivel de la carúncula mayor, donde vamos a encontrar un esfínter llamado el esfínter de Oddi. Mientras que en la carúncula menor de la porción descendente del duodeno se ubica o desemboca el conducto accesorio de Santorini. En el intestino delgado vamos a decir que vamos a encontrar las válvulas conniventes o de Kerckring. Ahí está las válvulas conniventes o de Kerckring. Encontramos las velocidades intestinales, como vemos allí, y encontramos las microviosidades. Todo eso básicamente permite aumentar o aumentan la superficie de absorción de los nutrientes, ya que el intestino delgado tiene esa función de la absorción de los nutrientes. El intestino delgado tiene una función de secreción porque secreta el jugo intestinal y la motilidad porque también va a realizar algunos movimientos peristálticos para el paso de los alimentos. Entonces, recuerden que a nivel del intestino delgado se fabrica el jugo intestinal por estas glándulas llamadas glándulas de Lieberkühn o criptas de Lieberkühn, que son las que producen el jugo intestinal. Componente del jugo intestinal sería, por ejemplo, la enterocinasa o la enteroquinasa. Además, vamos a decir que en un día se producen entre 2.000 a 3.000 mililitros de jugo intestinal por 24 horas, teniendo en cuenta que el pH de este jugo intestinal es alcalino, no tiene un pH de 7.8 a 8. Entre los componentes del jugo intestinal tenemos las peptidasas que van a degradar los péptidos, las disacaridasas que van a degradar los disacáridos, ahí está la sacarasa, la maltasa, la lactasa, la amilasa intestinal que va a degradar el almidón, la lipasa intestinal que degrada lípidos. Y en las hormonas que produce el intestino delgado, ya sea por las células APUT, tenemos la enterogastrona que va a inhibir la gastrina, la colicistoquinina que estimula la secreción, estimula la liberación de la bilis por parte de la vesícula biliar, la pancreosimina, ya lo había mencionado, estimula la secreción de jugo pancreático rico en enzimas, mientras que la secretina estimula la secreción de jugo pancreático rico en bicarbonato y agua. Además, encontramos que en el intestino delgado, por las células de Paneth, se produce la lisozima, que tiene función bactericida. El intestino grueso mide aproximadamente entre 1.4 a 1.8, con un promedio de 1.5 metros aproximadamente. Presenta las tenias colis, que son unas capas musculares. Ahí vemos ahí las tenias colis, que son 3. Ahí está. Las austras, que son estas abolladuras. Ahí está. Y los apéndices epiploicos son bolsitas de grasas, que también se le llaman proceos epiploicos, que cuelgan a nivel de las tenias coli. La primera porción del intestino grueso se llama ciego. Ahí está. Luego tenemos el colon. Luego sería el recto y finalmente el ano. Empecemos con el ciego, que es la porción más dilatada del intestino grueso. Se comunica con el ilio a través de una válvula llamada válvula ileocecalo de Bowen. Y además en el ciego encontramos el apéndice cecalo vermiforme. Luego tenemos el colon ascendente, que juntamente con el colon transverso forma un ángulo que se llama el ángulo hepático del colon o el ángulo hepático, o hepatocólico también se llama.
Y en cambio el colon transverso con el colon descendente van a formar otro ángulo llamado ángulo esplénico, porque por ahí se ubica, básicamente tiene ubicación el vaso o esplenio, y por eso le llaman ángulo esplénico entre el colon transverso y el colon descendente. Hay que tener en cuenta que el colon transverso mide aproximadamente 50 centímetros y es la porción más móvil del intestino grueso, mientras que el colon descendente es la porción más estrecha, y luego vendría el colon sigmoide que tiene una forma de una S. Algo muy importante con respecto a colon sigmoides es que ahí se almacena una cierta cantidad de heces fecales. Incluso en una de las porciones finales ya de ese colon encontramos la polla rectal, donde se almacena temporalmente las heces fecales. Luego continuamos con el recto, y hay que decir que el recto mide aproximadamente 12 centímetros. Interiormente tiene unas paredes, unos complementos, unas estructuras llamadas las columnas de Morgani. Las columnas de Morgani son características del recto y finalmente termina en el ano. En cuanto a la función del intestino grueso, ya lo saben, ahí se forman las heces fecales y también se almacenan temporalmente las heces. También el intestino, disculpen, el intestino grueso, ¿ya? Ahí se forman las heces y se almacenan las heces temporalmente. Recuerden que el intestino grueso permite la absorción de agua, ahí está, absorbe electrolitos y además algunas vitaminas. Con respecto a su flora bacteriana que se encuentra allí, esa flora bacteriana está formada por bacterias como la E. coli, Enterobacter, Bacteroides fragilis, etc. Esta bacteria llamada Escherichia coli es una de las bacterias que están allí y produce vitaminas como la vitamina B12, que es la cianocobalamina, y la vitamina K, que es la fitomenadiona y tiene función antihemorrágica. O sea, el intestino grueso también produce vitaminas indirectamente por las bacterias alojadas en ese lugar. También secretan moco, como vemos allí, almacenan temporalmente el bolo fecal, o sea, la materia fecal, y también realizan peristaltismo en masa, ¿no? Para poder trasladar los alimentos y finalmente salgan a través de la defecación. Recuerdan que la defecación está regulado por el sistema nervioso parasimpático. Entonces, en el intestino grueso se forman y se almacenan las heces temporalmente. En cuanto al peritoneo, es una membrana serosa del abdomen que consta de dos hojas, ¿no? Una hoja parietal y una hoja visceral. Sus componentes del peritoneo son el mesenterio, por ejemplo, que es el que envuelve al intestino delgado, suspende al yeyuno ilion a la pared abdominal posterior, el mesocolon está envolviendo al colon, y tanto el epípleo menor como el epípleo mayor, básicamente están envolviendo el estómago, ¿no? El epílogo menor está conformado por dos componentes, el componente hepatogástrico y el componente hepatoduodenal. Y el epílogo mayor, ¿qué es esto? El epílogo mayor es un delantal llamado delantal graso, ¿no? Todo esto sería el epílogo mayor, también llamado delantal graso porque está formado por grasa, ¿no? En cuanto al hígado, el hígado es la glándula más voluminosa del organismo, pesa aproximadamente entre 1500 gramos aproximadamente, pero cuando está con sangre puede llegar hasta los 2 kilos aproximadamente. Tiene 4 lóbulos, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, dividido por este ligamento falciforme, que es un repliegue del peritoneo, el lóbulo caudado despieje y el lóbulo cuadrado. Exactamente en el lóbulo cuadrado está alojado lo que es la vesícula biliar. Vemos ahí que externamente el hígado está envuelto por una capa llamada cápsula de Gleason. Y la puerta del hígado se llama hilio hepático, que no está envuelto por cápsula de Gleason. Y por el hilio hepático van a salir y van a ingresar estructuras. Y todo lo que ingresa y sale se formaría el pedículo hepático. ¿Qué es lo que estaría ingresando? Por ejemplo, estaría ingresando la arteria hepática, la vena porta, estaría saliendo el conducto hepático común. Por lo tanto, la arteria hepática, la vena porta y el conducto hepático común formaría básicamente el pedículo hepático.